Muy buenos días a todas las personas que ya están conectadas esta mañana. Quiero agradecer de forma muy especial a todos los que han hecho posible estar presentes el día de hoy. Esta transmisión está sucediendo en un horario que no es muy común, ah, porque el día de hoy voy a conversar con Javier Darderian. Él está en España en estos momentos y lo traigo a la pantalla. Ya todos ustedes lo conocen. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido, bienvenido al programa. Buenos Hola días. Johnny, bienvenido. Gracias por la oportunidad. Realmente me encanta principalmente la posibilidad de la continuidad de lo que abrimos la otra vez. Habíamos hablado de hacerlo y que nos pongamos de acuerdo y respetemos lo que habíamos hablado es totalmente clave también con esto que estaremos hablando. Javier, muchas gracias, muchísimas gracias. Entiendo que estás en Barcelona, me parece, en este momento. Este, para ti es ya un poco tarde. Gracias por continuar con lo que se aperturó hace algunos meses. Um, las personas ya te conocen, pero para los que no te conocen, no sé si rápidamente, por favor, podrías hacerles saber quién eres. Sí, genial. Mira, hace ya casi 20 años, prácticamente 20 años que recorro los 11 Pasos de la Magia, el camino de la magia que ha develado José Luis París en estos tiempos, utilizando las enseñanzas milenarias, y hace ya 20 años que participo de su escuela, y hace, creo que del 2017 prácticamente, que tengo el honor, el privilegio, la suerte, un montón de nombres de enseñarla, de andar por el mundo enseñándola. Y me encanta toda oportunidad de tener a quienes contarles de esta noticia, de la existencia de los 11 Pasos de la Magia y de llevarlo a aplicación cotidiana. Yo soy emprendedor, trabajo en tecnología, pero además doy cursos, grupos online, doy charlas de estos temas, de los 11 Pasos de la Magia y estoy muy enfocado en que esto cada vez le llegue a más gente, que afortunadamente ya somos muchísimos en el mundo que conocemos de los 11 Pasos de la Magia y yo quiero que no nos quedemos solamente en conocerlo, que realmente de esto hagamos una aplicación diaria porque eso es lo que marca totalmente un antes y un después. Javier, muchas gracias por la consideración del tema. Muchos de los temas que son de verdadero interés para la humanidad, curiosamente, no son de fácil acceso. Entonces, tenerte aquí es un privilegio para todos nosotros, ya que lo que vamos a escuchar realmente o no se puede oír porque no se encuentra, o si se encuentra me da la impresión de que tiene una forma muy sesgada, muy particular, ¿no? Que va más acorde, creo que, a la visión del expositor. ¿Sí? Sí, ¿Cuáles claro, son esos te entiendo. procesos exactamente que tú recorres, cierto? Y sostiene la propuesta del día de hoy. ¿Cómo es que tú asocias esto? ¿Sí? ¿Cómo es que el, el Tao Te Ching, ¿no? El, Claro. el día de Bueno, hoy, ahí gente. sí, sí, te entiendo. El tema, ¿por qué a mí me gusta? O sea, mi pasión son los 11 Pasos de la Magia, lo que, bueno, José Luis París se develó de lo que es el trabajo entre psicoanálisis y ocultismo. También hace 20 años prácticamente que leo psicoanálisis. No soy psicoanalista, pero me he recibido de psicólogo social en Argentina, o sea, tengo también formación oficial, además de los 20, vaya 20 años en la escuela de José Luis. Y una de las claves que él nos enseña y que yo de eso trato de hacer carne de eso también, es que los temas más lejanos, hasta en lo físico y en lo temporal, como el Tao, como como los egipcios, como mucho del chamanismo, que están preparados por culturas que son, digamos, muy diferentes a las vías de acceso que tenemos en Occidente, entrarles a través de herramientas psicoanalíticas, que es la vía de acceso más directa que tenemos, porque todos tocan las mismas cuerdas. Lo que tenemos a favor en Occidente con el psicoanálisis es que nos los puede atraer a un lugar mucho más cercano. Para nosotros el hinduismo es algo que parece muy lejano y que para aprender hinduismo tendríamos que haber sido formados en esa cultura o de pronto hay que disfrazarse de hindú y creerse que con eso ya es hindú y nunca llega uno a impregnarse del todo de eso si lo quiere hacer, digamos, desde lo oriental. Lo mismo con el Tao, con el I Ching, con las enseñanzas de Oriente que temporalmente como espacialmente nos quedan muy lejos y culturalmente también los mitos son otros. Digamos, es muy fácil para nosotros en Occidente hablar de Caperucita Roja y ya sabemos lo que representa Caperucita Roja. Prácticamente todo occidental sabe de qué habla Caperucita Roja o más cerca los que son la historia de Cristo, la mitología cristiana. Pensemos todo lo que habría que explicarle a un oriental para que entienda esos conceptos. Lo mismo pasa con el hinduismo o con el taoísmo, por decir dos. Entonces, a través de herramientas de lógica, de psicoanálisis que nos permiten hacer ese puente, entramos muy seguros
a terrenos donde lo normal si no es perderse, que es lo que pasa con el mundo New Age, perderse en lo que termina siendo un montón de conductas que no llevan cambio a la vida, ¿entiendes? O sea, conductas que no tocan lo que esas mismas enseñanzas invitaban a tocar la vida de cada uno, sino simplemente se convierte en un pintoresquismo de disfrazarse de taoísta, con todo respeto, pero pasa mucho que occidentales quieren ir hacia Oriente y terminan disfrazándose y no haciendo una enseñanza, una encarnación de esa enseñanza. Lo que nos permite los 11 pasos de la magia es entrar desde un lugar muy seguro que son las herramientas psicoanalíticas y la aplicación de eso, y desde ahí incorporarlo a la vida cotidiana sin tener que volvernos orientalistas, ¿entiendes? Sin tener que volvernos lo que realmente sería, bueno, termina quedando casi siempre muy absurdo, y creo que cualquiera que lo ha tratado de ver se da cuenta que es muy forzado. En cambio, respetando también las vías de acceso de cada uno, entrar por lo que es el hemisferio izquierdo para hacer explotar el hemisferio derecho con lo que esas enseñanzas nos aportan. Eso que acabas de decir, entiendo que no es habitual, por lo menos en este lado del continente, ¿cierto? Esa mecánica de pensamiento, esa mecánica que te permite ver una realidad externa, de repente con una forma muy singular de juicio o sin juicio, no sé muy bien. Tú como enseñante, tú como educador, tú como alguien que practica, ¿te encuentras con esa primera barrera cuando te diriges a algunas personas que no han tenido contacto de alguna forma con esta enseñanza? ¿Crees que ese es el primer obstáculo que hay que pasar? Mira, me llevas directo también a lo que tengo pensado por ahí para pensarlo con el Tao. Estás hablando de planteos duales, ¿entiendes? Sí. De este lado, de tal lado, y es lo que el Tao, creo que si hablo del Tao Te Ching, creo que es conocido mundialmente, o por lo menos como me gusta decirle a mí, el logo, el símbolo, que es el Yin Yang, que es el círculo con los dos lados de blanco y negro y con los puntos blancos y negros de cada lado. Ese símbolo de integración nos habla de un mundo de dualidades, en el cual los humanos nos perdemos muy fácilmente. Sí. Y de eso estás hablando. Ciertos lugares de choque o de pérdida entre esos dos polos. Como estaba diciendo, de pronto, si quieres aprender lo hindú o el Tao, terminas más poniéndote de un solo lado, de los dos lados de esa dialéctica, ¿se entiende? De ese Tao que nos propone que hay dos lugares a considerar, aunque estén integrados, pero lo normal es que el occidental, cuando quiere meterse con esos temas, se termine dejando de lado el mundo occidental para convertirse en taoísta, para convertirse en hinduista, por decir dos bastante conocidas y muy, muy de moda, al fin y al cabo, digamos. Bueno, el Tao no está muy de moda ahora, el hinduismo sí, el Tao está yendo por otra vía, más por, vamos a decirlo así, por el avance chino, el Tao está entrando también por vías de otra forma, porque los chinos lo usan. Esto lo he dicho en algunas charlas. El gobierno chino usa el I Ching para eso, para tomar decisiones. Claro. Esto está aprobado, ellos mismos no lo reconocen abiertamente, pero trabajan con eso. O sea, es parte de su filosofía de vida, de sus paradigmas. Entonces, en lugar de convertirnos en eso, lo que trata de hacer el occidental es, de uno de los dos lados del Tao, quedarse con uno solo. De ese mundo dual que el Tao nos invita a considerar de entrada, a tener en cuenta que son dos polos, lo normal del humano es tachar uno de los dos polos. Por cómo estamos formados, por la formación normal del humano. Y esa problemática es la que encuentro en todos lados. No la idea simplemente, bueno, se deja de lado alguno de los polos, el oriente, el occidente, sino ante una posibilidad de encontrarse ante planteos dialécticos, siempre se intenta automáticamente dejar por fuera uno de los dos polos, y ahí estamos hoy en día a nivel humanidad. Que si quieres, sigo por ahí para que lo veamos, dónde está explotando ya desde lo que... Bueno, estamos en el 2023, estamos varios años después del tan mentado 2012 y todo eso sucedió y sigue sucediendo. ¿Quieres que avancemos por ahí? Vamos por ahí, dale. Bien, genial. Perfecto. ¿A qué me refiero? Bueno, ya de por sí, antes de la nueva era y después de la nueva era, está muy claro que marcó un eje temporal y en el mundo se está notando. Pero ese planteo dual, que, digo de nuevo, el Tao nos los pone frente a la cara en cuanto nos conectamos con el Tao y con el Yin Yang, el Tao Te Ching. ¿Qué nos muestra? Hay dos lados. De eso, lo automático es lo que está sucediendo hoy en día en la humanidad. Voy a decir algunos lugares muy claros, pero creo que a todos nos toca en algún lugar. Aquí en Europa, donde estoy ahora, yo además tengo mi casa en Buenos Aires, viajo mucho, estoy entre esos dos pueblos continuamente. Aquí en Europa está muy presente. Hay una guerra muy clara. O la gente está del lado de los rusos, o la gente está del lado de Ucrania y la OTAN, ¿entienden? Eso está claramente armado una dialéctica. Es muy difícil que en esa polaridad alguien trate de ponerse en una posición que no sea alguna de esas dos. Lo mismo en Estados Unidos, republicano, demócrata, grietas totales en las sociedades, se arman dualidades de las cuales
entramos rápidamente en eso automáticamente y es muy difícil salir una vez que se entró en el planteo dual de este polo sí, este polo no. Digamos, Ucrania o Rusia, republicanos o demócratas. En Argentina, peronismo o antiperonismo, y eso lo podemos llevar a prácticamente cualquier país de Latinoamérica. Aquí en España también, o los socialistas o los republicanos. O sea, continuamente se está armando cada vez y cada vez más desde lo que es la explosión del 2012, cada vez más se está sucediendo que se separan los polos, cada vez se, mejor dicho, en lo manifiesto parecen más separados los polos, más enfrentados, gente que, digamos, hasta hace 20 años se juntaban en una mesa a discutir políticas, hoy en día se acusan entre sí. Esto pasa siempre, los dos lados se acusan de nazi entre sí, ¿entienden? Gente que vivía junta hoy en día está, cada vez se separa más en lo manifiesto, aparentando una diferencia ahí, mientras los problemas de base siguen siendo lo mismo. Y ahí es donde el Tao nos orienta muchísimo, porque, digamos, lo que sucede con Rusia, con Ucrania, lo que sucede en Estados Unidos con los problemas entre los políticos, que creo que está claro, cada vez están más separados en lo que hace a Claro. lo manifiesto, pero cada vez vemos al mismo tiempo que, podemos decirlo así, sin meternos en política, pero también la política se puede abarcar de estas cuestiones, que cada vez se nota que están más de acuerdo en lo mismo, en ciertas corruptelas de algún lado, lo mismo en Argentina, en cualquier país de Latinoamérica, en España, esto es idéntico en todo el mundo, los políticos han perdido prestigio en todos lados. ¿Por qué? Porque por más que en lo aparente se pelean, siempre en las cuestiones de base, donde se benefician ellos, están muy de acuerdo. Pero esto no quiero que lo veamos solamente en un lugar macro, está sucediendo macrocósmico del mundo, en nosotros. La idea de quiero algo, pero siento otra cosa, digo que voy a hacer algo y hago otra cuestión, por eso yo te agradezco que de lo que la vez anterior quedó, bueno, encontrémonos de nuevo, lo que dijimos, lo hagamos, esa integración es totalmente diferencial. Lo que uno dice, hacerlo y llevarlo hasta donde quiere llevarlo. Pero la idea entre digo que voy a hacer una cosa, pero siento otra cuestión, o quiero, pero no puedo. Esas dialécticas internas son el lugar desde donde parte todo el problema que después vemos cada vez más en la humanidad, porque estamos invitados en esta nueva era, y esto ha sido trabajado muchísimo también en los 11 Pasos a la Magia por José Luis, a un lugar de conectarnos cada vez con lo más elevado y el humano está respondiendo con cuestiones cada vez más densas. Pasamos hasta hace poco por una problemática donde era anti o pro ciertas palabras que las plataformas prohíben, pero toda la humanidad polarizada, ¿me pongo eso o no me pongo eso? Y depende de qué lado estabas, y pasan los años y cada vez está menos claro qué sucedía, de qué lado convenía estar. Ninguno de los dos proponía solución. Pero este lugar de problemática dual, donde el humano ante la dualidad elige alguno de los dos polos, es prácticamente el lugar base que necesitamos conectar para en estos tiempos, en principio, no perdernos en el laberinto que plantea la sociedad. ¿Comprendes? ¿Qué partido político va a salvarnos? ¿Qué planteo, digamos, económico va a salvarnos? La liberalización, el socialismo, cualquiera de esas vías políticas, sociales, masivas que planteen bipolaridad y elegir un polo en lugar de otro polo, son lo que el Tao nos advierte que son un engaño. Así es como lo muestra. ¿Por qué? Porque el Tao nos muestra que son dos lados, pero están en un solo símbolo. Nos muestra un lugar superior. Vamos bien, soy claro, avísame. Super, excelente, súper claro. Genial. Esto tanto que, o sea, el Tao lo enseña en sí mismo, que siempre que se habla de lo que es, tienes que vértela con lo que no es, y va desarrollándolo. Y es lo que el método de la magia con el mismo problema nos ayuda a generar la solución. ¿Por qué? Porque nos enseña a pensar dualmente, que entre lo que digo y lo que hago, conectarlo. Claro. Que lo que yo digo esté alineado con, mejor dicho, que con lo que yo digo, lo alineé con lo que siento. Lo que en el método de la magia es el paso 3, algo que a mucha gente le revoluciona la vida. Alinear los afectos. Puedo decir cómo me siento. No tiene que depender de cómo esté la economía, de cómo esté el mundo en ese momento. Yo puedo decidir cómo me siento. Entonces, que mis palabras, mis afectos estén integrados y no separados, es algo que el método me enseña a hacer. Que lo que digo que voy a hacer y lo que hago estén alineados, o sea, en lugar de separados, integrados, es lo que el método me enseña a hacer. Que de mi idea yo llevo una palabra y no pienso algo, pero digo otra cosa. Como, por mal ejemplo, hacen los políticos. Todos sabemos que piensan otra cosa, pero dicen lo que para la campaña les sirve. Distintas vías con las cuales todos plantean separación. El método nos muestra que la solución está en esa integración de polos que, en lugar de ver la separación ahí, nos permite crear un camino propio en el cual todas esas separaciones reconozcamos que son aparentes. Y aquí sé que es un tema bastante, bueno, digo de nuevo, aquí en Europa está muy presente todos los días en las noticias lo que está pasando en la guerra, pero me gustaría que lo desarrollemos con lo que el método aporta para que veamos
Lo que de esto, ¿por qué? Porque esto es una enseñanza universal. El método lo enseña a través del Tao, lo enseña a través de lo egipcio, a través de lo chamánico, a través del psicoanálisis y también a través de la enseñanza de Cristo, porque es la misma enseñanza en todo el mundo en distintas épocas. Y lo que nos muestra el Tao, yo quiero que lo veamos también en un lugar tan cercano como para Occidente como la historia de Cristo, la enseñanza de Cristo, que él mismo, en uno de sus apócrifos más ocultos, pero bueno, los apócrifos son ocultos, unos apócrifos ocultos, pero al mismo tiempo de los más valiosos, el muy famoso Evangelio de Tomás. Una de las frases que Tomás era quien tomaba nota muy rápido de lo que decía Cristo, entonces son las notas más certeras de lo que dijo y no mucho tiempo después reescritas, y Tomás fue parte del grupo de los discípulos. Frases como, cuando hagas de los dos uno, entrarás al reino de los cielos. Invitaba a algo que, cuando hagas de los dos uno, un lugar donde en lugar de ver la separación entre dos polos aparentes, veas una unidad, te conectarás con algo superior. Es lo mismo que el Tao nos enseña y dices, uy, ¿cómo puede ser que distanciados siglos, miles de kilómetros, nos hablaran de una misma enseñanza? Porque es una misma enseñanza, donde no perdernos en esa dialéctica. Bueno, de lo que José Luis París ha escrito, de los textos de sus libros, hay dos novelas muy fuertes que lo que enseñan es esto mismo, enseñan sobre el pasaje de era, de vieja era a nueva era. Y la clave que enseñan es este trabajo dialéctico. Los personajes hacen todos unos viajes entre dos polos. Pero ¿cuál es el tema? Quiero que lo veamos en aplicación directa para que la gente lo pueda reconocer en la vida cotidiana. Hoy en día está totalmente claro que o estás con Rusia, que está haciendo un montón de salvajadas, o estás con Ucrania, que, estoy tomando la posición occidental políticamente correcta, o con Ucrania, que se están defendiendo. Sin meterme en opiniones sobre eso, digo, hay algo que está mucho más allá de ese enfrentamiento y que necesitamos al método de la magia y al Tao Te Ching para detectar dónde está la clave de eso. ¿Por qué? Porque si dos polos se chocan, por más que estemos muy de acuerdo en que hay un polo que es muy malo y un polo que es bueno, si dos polos se chocan, si dos globos se están chocando, es porque están atados al mismo violín. Es una metáfora simple, pero creo que la podemos entender. Están atados al mismo hilo por el cual se chocan. Si Rusia y Ucrania se están chocando hoy en día y todo el mundo está afectado por una crisis económica causada por esa guerra, según dicen los economistas del momento, entendamos, tiene que haber algo entre ellos que los está chocando. ¿Qué hay de idéntico entre los dos que hace que se choquen? Y aquí es donde el método de la magia nos aporta una claridad total, que es la que el Tao nos señala con que Tao, en sus traducciones más precisas, significa miles de cosas, Tao. Es una de las palabras más difíciles de traducir, pero la que más se acordó que era más precisa, y el traductor de Tao a Occidente, que llegó a articularlo esto en un nivel muy fuerte, dijo que Tao es verbo, decir, algo que sale por la boca. Entonces nos conecta directamente con el paso 2 del método de la magia, que nos enseña a el orden de la palabra, escuchar en lo que decimos. Es como si dijéramos, en el inicio fue el logos del Evangelio de Juan sobre Cristo. Bueno, en el inicio fue el Tao. Estaríamos diciendo la misma palabra. En el inicio fue el verbo, en el inicio fue el logos, en el inicio fue el Tao. Es la misma significancia. Entonces, escuchemos, ¿qué hay de idéntico entre Ucrania y Rusia? Y una vez que lo miremos, yo sé que, bueno, pero funciona así en la vida cotidiana. Y si esta lógica cada uno se la lleva a detectar en los polos opuestos, aparentemente opuestos, qué es de esos dos, dónde está el uno, lo que lo integra, dónde se une, tenemos la solución entre manos. ¿Cómo se llama el presidente de Rusia? Vladimir Putin, todos lo conocemos. ¿Cómo se llama el presidente de Ucrania? Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin. Y de pronto, ¿cómo puede ser? Qué extraño, dos personas tan opuestas que tienen nombres tan parecidos. En la palabra, en el Tao, en lo que digo y escucho, hay algo que está más allá de ellos dos, pero que los mueve a que se enfrenten sin que ellos siquiera se den cuenta de que Vladimir y Volodymyr están enfrentados, peleándose, los dos de acuerdo en que la culpa la tiene el otro, ¿entienden? Ahí es donde se identifican en lo que hacen también. Los dos están de acuerdo en que el problema viene del otro. Listo, ahí ya se engancharon en la pelea. Pero además, y desde antes, están enlazados en unos sonidos que los llevan a, de pronto, sin que se den cuenta, sin que alguien sea consciente de eso, de pronto están chocados en un lugar idéntico. Hay un nombre que los lleva a encontrarse donde tal vez no deberían encontrarse. Vladimir y Volodymyr son muy similares en lo que dicen y, digamos, al oído suenan igual, y nos muestra que rápido, escuchando lo idéntico en lo diferente entre dos polos opuestos, nos encontramos con ese uno que está entre esos dos. Como nos decía Tomás, como nos enseña el Tao en el Yin Yang, encontrar el Tao que integra todo eso, de pronto, uy, ya no son tan diferentes.
ya de pronto encuentran un lugar de identidad total, donde en el lugar de la identidad de cada uno en el nombre, donde de pronto, si a ellos les interesara hacer un viaje interior, podrían darse por enterados de que se están peleando contra ellos mismos. Tanto hasta culturalmente son dos países que están muy unidos, pero además en el nombre. ¿Vamos bien? Perfectamente bien. Esto es clave, porque esto en cualquier situación de tu vida, si lo haces, lo vas a encontrar. Lo llevo a Rusia y Ucrania porque están todos los diarios, todos los medios, las redes sociales, vemos las imágenes de lo terrible que está pasando, entonces está bueno usar eso para aprender la lógica de lo que explota ahí en lugares tan densos, pero que viene de lugares de la vida cotidiana totalmente sutiles. El nombre de la gente. Pero hay algo más. En todo esto, además tenemos, hay un personaje muy fuerte jugando entre la guerra Ucrania y Rusia, Rusia-Ucrania. Hay alguien más que está metido como un tercer lugar. ¿Quién? La Unión Europea. Creo que estamos de acuerdo en que mucho peso de esto tiene la Unión Europea, tanto que el tema de la guerra, ¿de dónde empieza? De si Ucrania se empieza a meter en la Unión Europea o no. Quiero que entendamos algo. No hablo de política ni de guerra, hablo de lo que el Tao y el método de la magia nos permiten comprender de algo tan complejo que si te permite comprender una guerra que nadie puede destrabar, te va a permitir también comprender ese problema que tenés en tu vida cotidiana, de si quieres pero no puedes, de lo que te pasa con tu vecino, con tu marido, con tus hijos, esos polos dialécticos que se chocan. Bueno, la Unión Europea tiene de presidenta, y me anoté el nombre porque son nombres medio complicados, Ursula von der Leyen, Vladimir, Volodymyr y von der Leyen. ¿Cómo puede ser que 3 personas que capaz que en su vida no se habían visto, de pronto se encuentran integradas, más que integradas, mezcladas, caotizadas en un problema que ni ellos logran resolver? La palabra ordena. Claro, pero ellos no deciden sobre su palabra, simplemente son decididos por sonidos. La Unión Europea es quien está siendo invitado a, digamos, desde un lugar oculto, al fin y al cabo, decidir qué se hace con la guerra, porque si la Unión Europea le dice a Ucrania que no, ya se terminaría la guerra porque Rusia no se quejaría más de ese tema, supuestamente, según dicen. Si la Unión Europea no hubiera hecho algunas cosas, Rusia tampoco, y Ucrania, bueno, es todo un lugar donde encontrar el uno que desde lo oculto genera todo ese caos, te permite de pronto entender que está todo ordenado por palabras. Lo que nos dice el Tao, lo que nos avisa, lo que nos dice Juan en los Evangelios, lo que nos dice también Tomás, bueno, en realidad es Cristo a través de Juan y a través de Tomás, donde encuentres de dos polos opuestos, encuentra el dicho que orienta todo. De pronto te permite, con esto, tomar control de la situación. Porque claro, lo que parecía un caos, y que problema con el banco, y problema con el alquiler, y que te tropezaste y empiezas a identificar que de pronto todo tiene los mismos sonidos, escuchando. No son muchos problemas, es un solo problema. Tienes tal problema con lo normal, que es la gente tiene, o piensa que tiene un problema en el trabajo, un problema en la familia, problemas en un montón de lugares donde se choca. Cuando empiezas a identificar que todo remite a un solo problema y que la escucha te permite ordenarlo y resolverlo, claro, entras al reino de los cielos. El universo se convierte en un lugar totalmente luminoso, deja de ser un lugar caótico, porque ves que tiene un orden. Ese pasaje de caos a orden, que en el paso 1 al paso 2 el método enseña, tiene todo un orden que si no, nunca te hubieras enterado. De aquí, si vamos bien y te interesa, podemos seguir avanzando porque recién estoy empezando, porque hemos llegado a entender dónde está el problema base. Está súper claro y está bien focalizado. Genial. Estamos ahí. Me preguntabas por eso, por ese choque. Y lo normal, ese choque en la gente cuando quiere acceder a estas cosas. Yo lo veo hoy en día en un lugar. Vamos a mantener el foco en los problemas dialécticos, ¿entiendes? Yo lo veo hoy en día en un lugar muy, 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 muy claro. Y sé que esto a algunos les va a ofender. No hay problema. O si te ofende, tiene doble trabajo. Te tienes que ofender y desofender. Entonces, si te desofende, te ahorras un paso. Le digo a la gente que está escuchando, ¿qué pasa? Yo noto que mucha gente que quiere impregnarse de enseñanzas esotéricas, espirituales, de magia, el nombre que le quieran poner, quieren hacerlo por una vía, como lo nombré antes, o disfrazarse de eso, ¿entiendes? Como convertir en un lugar de conductas, simplemente repitiendo lo que han escuchado. Y yo noto, te lo digo, en 20 años de recorrido en la escuela de José Luis Parise, he escuchado un montón de lugares, doy cursos, grupos desde el 2017, hace ya 6 años, el grupo de lectura y aplicación, uno de los más fuertes que doy, ya hace 5 años que lo estoy brindando. Me encuentro con algo, que la gente quiere saber un montón de cosas y quiere impregnarse de un montón de enseñanzas, pero nadie quiere impregnarse de dónde vienen esas enseñanzas. Dos pueblos abiertos, quieren impregnar de magia su vida, quieren aplicar un montón de cosas, pero los invitas a agarrar un libro, a leer algo y te conviertes en el enemigo de muchos de esos.
Claro. Mira, voy a citar a alguien que no tiene buena publicidad en este momento, pero eso que dijo está muy bien. El Dalai Lama, quien representa el budismo y que, digamos, el budismo, no a Buda, al budismo, él mismo dijo que no alcanza con repetir los sutras, los mantras, no alcanza con repetirlos, hay que entenderlos. Hay dos polos, el decirlo y el entender lo que dicen, porque tienen enseñanzas. Mucha gente quiere aprender, ¿cómo le dicen ahora? Los decretos de qué decretan y con qué van a traer, todo lo que el famoso, el secreto, el decreto traía, y quieren aprender la frase de invocación. No funciona. O mejor dicho, funciona el ratito que funciona. ¿Por qué? Porque simplemente estás repitiendo algo sin entender la lógica que hace que todo eso funcione, sin entender las raíces que hacen que ese fruto tenga sentido. Simplemente te comes un fruto que nunca vas a aprender a tú mismo generarlo. Una frase que te dio otro, una frase invocativa, como decimos en el método, un resultado, está creada desde un recorrido, desde ir desarrollándola en uno para que cuando dispares tu frase, lo que le llaman en el decreto, cuando dispares tu frase, va con una potencia. Si tuviste un año refinándola hasta llegar, es en esta frase donde con estos sonidos, con estas palabras de poder que detecté, de pronto esa frase crea realidad. No simplemente que alguien te diga la frase correcta con la cual te conectas con la abundancia, como dicen ahora. La gente, claro, quiere la solución rápida, que le digas cuál es la frase. Esto lo veo muchísimo en los grupos. Cuando les muestro de las frases, de pronto gente que dice, quiero poder conseguir trabajo, y le muestro, bueno, lo que quieres es poder conseguir trabajo, no conseguirlo. Entonces, cada vez que estés a punto de conseguirlo, te quedarás en poder. Un ejemplo súper básico, pero creo que se puede entender. Me dice, bueno, ¿y cómo digo la frase correcta? No, eso ya te toca a ti. Es tu viaje hacia formular tu frase con la cual, tu Tao, tu verbo con la cual crear realidad. Y ahí es donde yo ofrezco esto que le llamo grupo de lectura y de aplicación. ¿Por qué? Porque noto que la gente quiere aplicar lo que les dicen, pero no quieren leer, no quieren llevárselo a un lugar donde impregnarse de la enseñanza con la cual todo eso fue formado. Digo leer, pero también hay un montón de vías en YouTube, pero entendámoslo. De esos dos polos, normalmente, donde se arman, lectura y aplicación, son dos polos muy, muy directos donde la gente va. O está la gente que lee y nunca aplica, también conozco mucho de eso, que saben y saben y saben y nunca de eso generan su realidad. O la gente que simplemente quiere aplicar cosas que no se encargó de llevárselas hasta lo interior, ¿me entiendes? A recorrerlas. ¿Por qué yo entiendo que esto tiene mucha importancia? Necesito que hagamos un pasaje largo hacia un punto. Nuestra mente, hemisferio izquierdo, nuestro cerebro, mejor dicho, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, tiene lógicas particulares cómo funciona. Lo normal es que ante cualquier situación, ante situaciones de la vida cotidiana, el cerebro automáticamente va hacia grupos de neuronas que tienen cargados con información de con qué hay que interpretar esta situación. De pronto hay un accidente en la esquina, ¿entiendes? Hay un accidente en la calle y de pronto te encuentras, ok, tu cerebro va a ir a buscar información de cuál es la situación, la solución ante eso. Ya tiene respuestas programadas desde la infancia. De pronto te abandona alguien o tu pareja te abandonó, tu cerebro va a ir rápidamente a buscar respuestas automáticas a donde le han codificado en los primeros 1 a 7 años de vida, se nos carga de información y de respuestas automáticas que luego repetimos toda la vida. Entonces, el cerebro va automáticamente a buscar respuestas ahí. Crisis económica, achicar circuitos. Ajustar el cinturón. Crisis política, ¿de qué lado del partido político te pones? Crisis en la vida cotidiana, ¿a quién le echas la culpa afuera? Respuestas automáticas, ¿se entiende? Esas respuestas automáticas vienen desde los paradigmas de lo que es la vieja era. Política, economía, religión y ciencia. Son los 4 caballos del apocalipsis, como lo develó también José Luis Parise. Están explicados detalladamente. De esos 4 lugares vienen las respuestas automáticas. Ahora, yo tengo que aprender a que ante las situaciones de crisis, que son las que, digamos, más necesitan de la aplicación de magia, aunque esto es para toda la vida, no solo para las situaciones de crisis, ir a encontrar respuestas a lugares diferentes, a paradigmas más sutiles, a los 11 pasos de la magia, al Tao Te Ching, a donde quieras que te aporte de esto soluciones que la vida cotidiana normalmente no tiene. Ante la crisis económica, ¿cuál es la respuesta automática? Ajustar los cinturones. Cosa que yo aviso que los políticos no hacen y los economistas no hacen. Porque vieron, bueno, ahora tú estás en California, está viendo una crisis económica que explotó en Silicon Valley, en los bancos de Silicon Valley. Los banqueros nunca se achican los bonos cuando pierden sus bancos. Es un truco que tienen. Nos avisan a todos que hay crisis económica, pero los bonos que ellos cobran por su trabajo siguen siendo grandes. Como que el ajuste de cinturón nunca les llega a ellos, sino que pretenden que todos los demás los hagamos. Ok, ante la crisis, ajuste de cinturón es respuesta automática.
Eso, ¿por qué sucede? Porque no le has, entre otras cosas, no le has cargado a tu sistema, a tu mente, a tu realidad, lugares diferentes a donde ir a encontrar respuesta. ¿Entiendes que si alguien te dice la formulación del decreto, tú no aprendiste respuestas propias con las cuales ese decreto funciona? Simplemente aprendiste a repetir una palabra. Esto Cristo también lo amonestaba mucho, que los repetidores de palabras, los que masticaban los versos de la Biblia sin de eso hacerlos realidad, hacerlos vida. Ah, En cambio, si yo me encargo de, no digo que se reduzca a saber, pero también lo dijo el Dalai Lama con todos los problemas que tiene, pero eso también lo dijo alguien que de esto ha hecho su vida, del hecho de los textos espirituales de Buda, que hay que también entenderlos. ¿Por qué? Porque necesito ir a tener la seguridad de que eso me va a dar respuesta. Si simplemente me dieron las cuestiones sin que yo los haya trabajado, me dijeron la frase del decreto, o bueno, esos paneles de invocación que está haciendo la gente, pero no entiende la lógica de eso, cómo funciona, simplemente es por creencia vacía. Que dura lo que dura, porque en medio de un tsunami, digamos, la vida explotó, crisis económica mundial. ¿Quién se acuerda realmente de ir qué me dijo los 11 pasos de la magia ante esto? ¿Qué me dijo el Tao? ¿Qué recordó? No es lo normal que uno vaya a buscar ahí, sino que hay que hacer los circuitos de, primero, haber cargado esa información en uno, como si fuera, te bajaste un software, pero bueno, lo aprendiste, lo leíste, te hiciste las vías con las cuales impregnarte esa enseñanza, que es algo que yo hago en mis grupos. Voy a las bases de Freud, a los textos base de José Luis. Miren, esto viene de esta lógica. ¿Para qué? Para tener más firmeza en cada paso. Porque si yo estoy más seguro de que, sí, este es el paso metódico, no solamente porque se lo escuché una vez a una persona, sino porque además me encargué de darle firmeza a ese paso, de darle solidez. Claro, cuando venga el tsunami de la crisis económica y tenga que decidir, que esto nos pasa a todos, en el momento hay que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Apuesto a los paradigmas de la vieja era o apuesto al método de la magia? Es una decisión que hay que tomar cada vez. Tendré más motivos, más seguridad para apoyarme en el método de la magia. No significa que porque saberlo uno ya lo va a hacer, pero si ni siquiera me cargo de esa información, si ni siquiera me impregno de ese polo, ¿cuál? Lectura, no voy a poder aplicarlo, ¿entiendes? Entonces, ante la situación en la vida cotidiana, tener no solamente el paso que va, sino los motivos por los que realizarlo me va a permitir leer desde claves del método de la magia a la situación. Y aquí es donde nos metemos en un terreno un poco más cuántico, pero que la cuántica nos está mostrando. ¿Tenemos un rato más? Podemos seguir. Vale, todo el tiempo. Bueno, genial, gracias. Si tienes preguntas, dime. Ve que yo voy, aprovecho y... Bien, continúo. Esto es lo que nos enseñan los cuánticos. Depende del observador el objeto observado. Lo han explicado, yo di 4 conferencias, las tengo en YouTube, de si vivimos o no vivimos en una simulación. 4 conferencias de 1 hora que las voy a continuar en unos meses ya con aplicación directa, pero ahí lo trabajé mucho esto, que los neurólogos, los cuánticos, los científicos más avanzados de este momento están todos de acuerdo. La realidad externa es moldeada por quien lo observa. Esto está demostrado científicamente. Hace poco le dieron el premio Nobel de física a la gente que demostró esto. No pasó nada después de eso, ¿eh? Nos avisaron, los físicos le dieron el premio Nobel de la física, los que demostraron que la realidad no es real, que no existe, digamos, y no pasó nada. Bueno, yo lo voy a retomar más adelante en otros momentos, pero es terrible, nos avisaron. Che, miren que, bueno, che, medio argentino, miren que la realidad no existe. Ah, bueno, y seguimos todo, la gente siguió como si nada. Claro, o sea, nos dijeron lo que los chamanes, los maestros, todos nos vienen diciendo desde hace milenios y bueno, pasó de largo. Ahora, ¿qué nos dicen? Depende del observador, el objeto observado, la realidad observada. Claro, uno piensa, bueno, el observador es siempre el mismo. Hay algo más. ¿Desde qué paradigma va a leer ese objeto observado? No es lo mismo ante una crisis económica o ante un problema en la vida cotidiana o ante una enfermedad. Ir al paradigma médico, que me va a decir tales cuestiones ante una enfermedad, o al paradigma de la magia, que me va a enseñar de eso a leer, por decir una vía. Ahí me encontré con una oportunidad de aprender lo que nunca había aprendido. Es lo mismo lo que voy a pensar, sentir, decir y hacer ante la enfermedad si la encaro desde el paradigma de la magia, que me dice es una oportunidad de aprender lo que nunca había aprendido y además de curarme yo mismo y sin dejar por fuera la ciencia, pero haciéndolo desde un recorrido interior, o simplemente lo que me diría la ciencia, toma tal medicamento y te curas. ¿Entiendes que más allá de lo pintoresco de el observador determina sobre el objeto observado, es real esto? Porque no es lo misma la realidad que voy a generar ante tal problema si lo encaro desde el método de la magia que si lo encaro desde el paradigma de la vida cotidiana normal. ¿Por qué? Porque son distintas las decisiones, los pasos, lo que voy a hacer, lo que voy a no hacer,
y lo que de eso lograré en mi vida cotidiana gracias a leerlo desde un lugar diferente. Y esto es lo que le vengo invitando a hacer a la gente ya hace 5 años, en un grupo que doy en continuidad, le llamo Grupo de Lectura y Aplicación de los 11 Pasos de la Magia, porque hacemos eso. Bueno, tu vida cotidiana, contame situaciones de tu vida cotidiana. ¿Con qué las estás leyendo? ¿Con qué paradigma? ¿Con el paradigma de la magia y tu aplicación ante eso? ¿O tu ego, tu yo te lo tomó y te lo llevó al lugar de siempre? Porque depende desde dónde leas, y eso depende de tu posición, si sigues automatismos o vas por caminos propios. Claro, lees desde un lugar diferente a la realidad, tendrás posibilidades de hacer algo muy diferente a lo que la vida cotidiana te diga, a lo que los problemas de la vida cotidiana te digan. ¿Entiendes por qué yo esto lo quiero ver con el Tao? Porque el Tao es el que nos pone ante esta dualidad. Si solamente quieres reducirlo a una aplicación vacía, se te terminará pinchando en cuanto tu ego te diga esto no funciona o le parezca que no. Necesitas una firmeza en tu formación, en tu lectura. Y además, en la vida cotidiana es necesario, ante las distintas cuestiones que van sucediendo, leerlas desde los 11 Pasos de la Magia, porque si no, el ego, el cerebro, como quieras nombrarlo, depende con qué lo quieras ver, lo automático nosotros va a leerlo con algo que le parece lo normal. Y eso genera una realidad totalmente diferente a la realidad que los 11 Pasos de la Magia proponen. En esa dialéctica es donde el Tao nos pone en una unidad. Claro, depende todo de quién, el Tao, esa unidad, decida ante eso. Pero imagínate que de pronto Volodymyr Zelensky se entere de que se está peleando contra un espejo. Esto es un texto de José Luis Parisi, que está, la parábola del guerrero, lo dice claramente. Recuerda que solo peleas contra espejos y la gente se la pasa queriendo romper a los espejos en lugar de aprender del espejo. Imagínate si, o Vladimir Putin, uno espera menos de Vladimir Putin, pero ok, Volodymyr Zelensky se entere de que está peleando contra un espejo. Eso lo llevaría a un viaje interior con el cual, sin necesidad de ejércitos y de gastos militares y de un montón de problemas que está viendo, desactivar el problema desde donde se genera, desde adentro. Pero claro, necesitaría ir a leer desde un paradigma diferente, del cual tal vez ni tiene idea. ¿Entiendes el poder de este que te permite, ante cualquier situación, ok, ir a leer en cuanto a con qué interpreto esa realidad? Que si no será interpretada por mi yo automáticamente, pero yo decidir con qué la interpreto para entonces operar, aplicar lo que decida aplicar ahí. Ese salto es el que este cambio de era nos invita a hacer. ¿Por qué? Porque el lugar de nuestra mente que interpreta está muy asociado al hemisferio izquierdo. Y lo que va directamente más conectado a la realidad, a lo que sucede de respuestas automáticas ante lo que sucede, es el hemisferio derecho. Funcionan así. En una generalización estoy hablando, pero entendamos, esa integración de hemisferios, ante lo que sucede, lo que el hemisferio derecho va a tratar de hacer más animal, tener una interpretación propia y una respuesta propia, integra hemisferios donde lo normal es tal polo o tal polo. ¿Qué? Veámoslo, en lo interno, es lo que luego se encuentra cada vez más en la sociedad, en la política, gente cada vez más enfrentada y en lugares donde en nombre de los supuestos problemas diferentes, la gente se está matando en todos lados. O sea, estamos en un momento muy denso de la humanidad donde la respuesta, el método enseña a encontrarla en uno, donde esa dialéctica, ese lugar de separación está generado en uno, para entonces resolverlo y no tener que ponerse a pelearse con la realidad, ¿comprendes? Y ahí es donde estamos en un momento muy clave de la humanidad. Llevar una integración detectando cuál es ese foco inferior, como decía, hay algo oculto entre Vladimir y Volodymyr, entre Zelensky y Putin. De pronto, la Unión Europea tiene una, como le decía, Ursula von der Leyen, Vladimir, Volodymyr, todos los mismos sonidos. Ah, hay algo que los une a los tres. Hay alguien que está en función de salvador, supuestamente, alguien que está en víctima, alguien que está en verdugo. Estos son arquetipos que en la vida cotidiana se repiten siempre y te permite rápido identificar, claro, otra vez armé el mismo problema, porque siempre hagamos el mismo problema. ¿Cuál? El que llevamos a todos lados. Y de eso, el Tao en la unidad nos enseña a identificarlo dentro de esas dialécticas que explotan por todos lados. Dime si vamos bien o cómo estamos. Súper, vamos bien y con mucha claridad, lo que hace esto doblemente importante. Le pregunto también a la gente que veo que está en el chat, ¿lo ven aplicable realmente de esto? O sea, llevárselo a la vida cotidiana, porque es lo que más quiero, que de esto la gente decida hacer ese viaje interior que te permite conectar con lugares que nos parecen imposibles. O sea, yo también doy grupos a emprendedores enseñando con los 11 pasos de la magia y los llevo mucho más hacia que, bueno, piensa, decide e invoca el resultado con el cual crearás tu realidad propia, tu emprendimiento que te ayudará a crear una realidad propia. Por ese lado voy mucho más por, ok, empieza por eso externo que quieres crear, eso que te parece imposible, inalcanzable, empieza por ahí,
para tener que hacer todo el viaje hacia eso. Pero también está la otra vía. Ante los problemas que ya hay en la vida cotidiana, encárgate de hacer los circuitos con los cuales leer desde lugares diferentes, leer a la realidad de lugares diferentes, interpretar lo que sucede y gracias a eso operar distinto. Lo dice la cuántica en niveles que ni ellos entienden cómo funciona, pero saben que sí. El observador genera al fenómeno. Ok, ¿pero con qué? Con la decisión desde dónde vas a interpretarlo. No es lo mismo un fenómeno físico que un fenómeno de magia. Que de pronto un día llueva o no llueva, es algo para la ciencia, o para quienes estamos en magia nos está hablando de una señal de integración o no integración. Son realidades totalmente diferentes. Va a ser diferente cómo me siento, de acuerdo a lo que leí. Bueno, llovió un problema, o llovió, eso es una señal de fertilidad, si me afectó o no. Detalles en la vida cotidiana que además la hacen absolutamente chispeante, divertida, y deja de ser todo un caos, porque realmente en ese caos vemos un orden que está determinado por las palabras que decidimos usar o que deciden sobre nosotros, como les mostré en el caso de, bueno, muy paradigmático hoy en día de la guerra de Ucrania, donde de pronto se chocan solamente porque tienen el mismo nombre. Claro, ellos nos podrían explicar que hay motivos políticos, que hay motivos sociales, históricos y culturales por los cuales están en guerra. Ahí tienes que tomar posición. ¿Qué? ¿Le creo a los políticos que nunca han resuelto un problema que generan? ¿O apuesto a los 11 pasos de la magia que me muestran? Escuchen, está en otro lado el problema. Está en ellos mismos, pensando los dos que el problema está en el de enfrente. Y mientras estén enchocados en ese espejo, nunca lo resolverán. Si de eso, ante lo que te explota en la vida cotidiana, lo decides leer como un espejo de lo que tú emanas, de lo que tú generas o no, tienes la posibilidad de apropiarte de esa situación, y es lo que los invito a hacer, como decía, en los grupos donde de esto hacemos aplicación. Les digo siempre, contame tu vida cotidiana, qué estás aplicando, qué no, y de eso vamos detectando las cuerdas ocultas, donde se arman los lazos grupales, los grupos se forman todos el mismo problema, en la familia, la provincia, el país, el continente o el planeta, como estamos en estos momentos, y de todo eso, con qué claves, no solamente que eso no te atrape, sino, lo más importante de esto, usar todo eso para crear realidad propia, que es el punto más interesante, porque la realidad hay que crearla también con eso, o sea, los ladrillos que tenemos son esos, es todo lo que hay. Ok, eso, yo a ese caos lo ordeno gracias a mi palabra y con eso construyo una realidad propia, y ahí es donde los 11 pasos de la magia atraviesan al Tao porque abarcan muchísimo más. Pero el Tao nos permite nunca olvidarnos de que ante cualquier cuestión dialéctica siempre hay que, como nos dijo Tomás en los dichos de Cristo en su Evangelio, cuando hagas de dos, uno, entrarás al reino de los cielos. Cuando de esa dialéctica automática yo me dé cuenta dónde está ese foco inferior, ese lugar original, el uno, que une a esos dos polos, tengo la posibilidad de con eso crear el reino de los cielos, la realidad propia. Digamos, las metáforas van cambiando, pero estamos siempre hablando de crear un lugar propio el cual habitar. Y realmente de eso estamos hablando, y en estos tiempos es clave para que el cambio de era sea real, porque es de uno en uno y hay que hacer ese cambio de era, si no quedará en una cosa social que se irá pagando con el tiempo y terminará, como estamos viendo, cada vez más denso y cada vez peor. Javier, muchísimas gracias por la tremenda explicación, bien focalizada. Mencionaste, ya para terminar el programa, mencionaste que diriges grupos de lectura. Sí. Para las personas que están interesadas, ¿dónde te ubican directamente? Mira, gracias, muchas gracias. Estamos haciendo lo que es, yo hago una apertura anual al grupo. Hago un curso introductorio que en sí mismo es poderosísimo porque te permite abarcar ya con ciertas claves, poner tu aplicación en marcha, y además sirve de grupo introductorio a la actividad que doy mensualmente hace 5 años. Porque si la gente entra directamente, digamos, les queda muy lejos. Entonces hay un introductorio para que se pongan en ritmo, claro, como si fuera un precalentamiento antes de un partido. No puedes salir a correr directamente porque si no te lastimas. Entonces, un introductorio, una vez por año lo doy. Ahora en mayo y junio estoy dando en 2 reuniones en Europa y en Latinoamérica. Lo pueden encontrar en mi página web, javierderderian.com, o en mi YouTube, pueden buscarlo y ahí me escriben y yo les envío la información. Ahora la semana que viene empiezo unas reuniones, también pueden verlas por las grabaciones, lo hago lo más práctico posible porque sé que también agendas, todo el mundo, nadie tiene tiempo. El signo de los tiempos hoy día es que nadie tiene tiempo. Bueno, ok, generemos tiempos nuevos como esto, nos encontramos en horarios diferentes, en tiempos nuevos que permiten que hagamos lo que si no quedaba imposible. Y de eso se trata la magia, hacer posible lo imposible. Y en el grupo lo trabajamos. javierderderian.com, me escriben, yo les envío las instrucciones y nos encontramos 2 reuniones que van directo a
de esto, hacer aplicación, y además la gente tiene la posibilidad de llamar, presentar, y con 20 años de escucha que tengo entrenada, más entrenada de escuchar lo oculto en lo manifiesto, de detectar dónde están las puertas ocultas, yo los ayudo a diseñar los planes, a detectar dónde están los desvíos, y también toda la gente del grupo ayuda muchísimo, porque no es lo mismo una persona escuchando que 20, 50, 100 personas ayudándote con tu plan, y de Claro. eso se trata, de que, o sea, en eso grupal, porque lo hacemos grupal, no es individual, lo hacemos grupal, tengas que forjar tu individual, que vaya más allá de lo grupal, pero usándolo. No nos metemos en el templo, no nos aislamos. Es en lo grupal. Y eso también vemos que es una dialéctica. ¿Lo grupal o lo individual? Ok, es en lo grupal, pero desde lo individual. Y eso genera también un lugar de nueva era que permitirá, si cada uno creamos nueva era, todos tendremos una nueva era, pero yo no dependo de que otros la creen. Y ahí estamos. En javierterterian.com pueden encontrar el link de contacto y yo les respondo y les envío la información. Muchas gracias, Javier. ¿Estás de acuerdo si es que pongo al pie de página tu dirección? Sí, 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 gracias, Así las gracias. Que personas ingresen pueden... ahí, lo vean y bueno, y seguimos avanzando. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad, por el tiempo y realmente me encanta. Gracias también por el tiempo de exposición. Son temas bueno, necesitan cierto tiempo y continuidad y me estás dando esa oportunidad también. Así que cuando quieras nos encontramos de nuevo. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a todas las personas que se convocaron voluntariamente a esta hora y todas las que van a llegar en los siguientes minutos. Muchísimas gracias, Javier, por dar. Gracias, hasta pronto, gracias a todos.